Pero el hombre es mucho más grande que eso. El hombre es un ser luminoso. El hombre es un ser súper inteligente. Pero es un ser que no dispone por el momento, porque al entrar en un ciclo de evolución, deja un ciclo de involución. No dispone todavía de una psicología suficientemente sabia para poder así comprender, evaluar, estudiar y desarrollar lo que Bernard de Montreal llama una crítica absoluta de lo invisible. Siendo uno de los elementos esenciales dentro del desarrollo de una psicología evolucionaria, será la realización de que un ser humano en un planeta experimental, tal como la Tierra, para que él sea libre, ha de tener acceso a una capacidad integral de desarrollar una crítica absoluta. Un hombre que no es capaz de criticar la vida de una forma absoluta, no es capaz de comprender la vida de una forma absoluta. Y si él no es capaz de comprender la vida de forma absoluta, entonces está dotado de un yo planetario experiencial. Está regido por las leyes del alma, y él no está afirmado dentro de su inteligencia por el intelecto luminoso de su espíritu. Él tiene simplemente acceso a donaciones parciales, históricas, contemplativas, místicas, de transmisiones maritales, reelaboradas, pero él no posee una ciencia. Quiere decir que él no es capaz de hacerse con el material histórico de la raza, ya sea oriental, occidental, etc. Él no es capaz de introducirse dentro del continuo histórico de esa raza y evitar las trampas o penurias históricas de esas mismas razas. De forma que aunque él exista, si él vive por ejemplo en el 2025, en un periodo en que la ciencia esté muy avanzada, en el plano emocional, en el plano de la naturaleza animal, en el plano del alma, en el plano de su psique, él no posee ningún intelecto. Él es un ser condicionado. Su yo está personalizado, pero él no está individualizado. Ya que el hombre no posee el intelecto y él no puede comprender a la perfección las leyes de la vida. Y si él no comprende las leyes de la vida, entonces está desenlazado de los planos ocultos de su conciencia. Y un hombre que está desarraigado de los planos ocultos de su conciencia es simplemente un animal inteligente, pero no es un ser de luz. Así que la necesidad del ser humano en el transcurso de la evolución durante los próximos 2500 años será el desarrollar una psicología evolucionaria, quiere decir, una conciencia mental suficientemente desarrollada para que ésa se oponga de manera categórica, absoluta, a toda intervención psicológica dentro de su yo, mientras o cuando piense. Un ser que es consciente, que forma parte de la evolución, que ya no es programado mentalmente, que ya no forma parte de la involución, que ya no se sirve del pensamiento para reflexionar, pero que se sirve del pensamiento en forma telepática, o que se sirve del pensamiento para desarrollar una conciencia en emisión o transmisión creativa, en lugar de una conciencia en reflexión subjetiva. Tal ser no puede en el plano material desarrollar una identidad y llegar un día a poder trabajar con ectoplasmas que provienen de otros planetas o de otros planos o de otros mundos y que constituyen esencialmente la guarda o el plano trasero de la conciencia cósmica, sistémica, planetarizada para el beneficio del hombre, la evolución de su conciencia, de su ciencia tanto material que espiritual que sistemática, y por ende, o finalmente, cuando el hombre esté en un estado donde podrá desarrollar una conciencia jupiteriana, en ese momento desarrollará una ciencia astronómica igual a la dimensión de los éteres materiales y también a la dimensión de los éteres más sutiles que forman parte del mundo mental, del mundo astral, de la muerte
y así sucesivamente. Así que el hombre tiene muchas cosas que hacer durante la evolución venidera para llegar a la determinación por sí mismo, siempre por sí mismo, de los límites de su conciencia, a fin de poder un día comprender, viajar hacia los límites del sistema local, del universo local, en diferentes planos dependiendo de su ritmo vibratorio y de sus alianzas ocultas con el invisible o el mundo invisible. Así que es muy necesario, imprescindible para el ser humano, desarrollar una crítica absoluta. No le es fácil hacerlo porque durante millones de años el hombre ha estado sujeto a un principio fundamental sobre la Tierra, el cual fue expulsado de la conciencia iniciática ocultista en 1969. Y ese principio no es más que aquel de la dominación. El hombre siempre ha sido un ser dominado, y si sois un ser bajo dominio, no podréis dominar. Si sois un ser bajo dominio, a cualquier nivel que sea, natural, y automáticamente estáis forzados a absorber los conceptos o ideas o nociones de ideologías que no pertenecen necesariamente a vuestra luz, pero que forman parte de la experiencia municipal, común, social, colectiva de la raza humana. Nociones que forman parte de diferentes segmentos históricos, ya sean orientales u occidentales, y esos segmentos históricos no forman parte de la realidad del hombre, simplemente forman parte de la experiencia del alma, y un día el hombre deberá liberarse totalmente de la experiencia del alma para finalmente adentrarse en la conquista de su espíritu, que está en otro mundo, en una otra dimensión y en un otro movimiento de la luz en los éteres de la vida que no están programados por las entidades astrales del mundo invisible. Así que para eso será necesario que el hombre se libre de lo conocido, y liberarse de lo conocido exigirá o implicará una gran perseverancia por su parte, porque el ser humano, en el plano psicológico de su ego, siendo un ser pensante, lo sigue siendo hoy. Seguirá creyendo durante un tiempo que pensar es definitivamente una cualidad de su mental. Y diríamos que ciertos grandes hombres del pasado, tal como Descartes, que dijeron «Cogito ergo sum», pienso luego existo, que esos hombres habrían emitido grandes verdades cuando en realidad simplemente habrían amordazado la mente del hombre para que algún día pudiera darse cuenta de que el pensamiento reflexivo es solo el primer movimiento del hombre hacia la infinidad de su conciencia cósmica. Pero no es evidente ni es fácil para un ser humano comprender que hoy día el pensamiento desde finales del siglo XX, dentro de su movimiento reflexivo, el que ese pensamiento sea válido o que no lo sea porque proviene de su yo personal. Pero con la evolución de una psicología evolucionaria, el hombre eventualmente se verá forzado a tratar con los elementos del pensamiento que multiplicarán de más en más, de forma agresiva, las percepciones ocultas de su yo sistémico, de forma que el hombre llegará un día finalmente verificar por él mismo que efectivamente el pensamiento subjetivo, cuya cualidad fue anunciada por Descartes y que representa la constante psicológica de la evolución y el desarrollo psicológico del ego desde los griegos hasta hoy día, que ese pensamiento en efecto es realmente una limitación sobre las arquitecturas de su mente, es decir, sobre su capacidad como ser de luz de poder despejar en todos los planos a la vez la naturaleza de la realidad.